Por favor, vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Vamos a ver la última sección del Sermón del Monte. En el versículo 1, Jesús dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Si ustedes notan, cada sección que toca Jesús en el Sermón del Monte es una explicación y aclaración y aplicación de los 10 mandamientos. El no juzgar, en esta parte Jesús se está refiriendo básicamente cuando en aquel mandamiento el Señor dice: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Muchas veces las personas levantan falso testimonio cuando están juzgando, cuando están criticando, cuando están diciendo algo malo contra otra persona. Jesús nos está diciendo que debemos cuidarnos, no manchar nuestros labios ni con la crítica ni con el juzgar a nadie. De hecho, muchas veces nosotros nos damos a la tarea de juzgar a las personas, y cuando lo hacemos injustamente. ¿Y saben por qué? Porque en lo que nosotros juzgamos a los demás, no sabemos que también nosotros corremos el riesgo de equivocarnos, porque nosotros no somos perfectos. Cuando una persona juzga a alguien, se está poniendo en el terreno de Satanás, porque en realidad el juicio es únicamente dado al Hijo Jesucristo. Y la Biblia dice que el anticristo se hace pasar como Dios, haciendo las cosas que Dios hace. Es decir, es un usurpador, el acusador de nuestros hermanos. Cuando una persona se da la tarea de juzgar a los demás, está actuando exactamente como lo haría el enemigo, el acusador de nuestros hermanos. La Biblia nos enseña que no debemos juzgar para no ser juzgados. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos la debilidad humana de equivocarnos en aquello que nosotros juzgamos en los demás. Tristemente, las personas que juzgan normalmente lo hacen cuando tienen algún error o una falta y mediante la crítica y el juzgar a otros tratan de esconder sus errores y sus defectos. El Señor dice que debemos primero mirar por nosotros mismos. No vaya a ser de que en lo que estamos juzgando a los demás, nosotros estemos actuando peor. El otro tópico que Jesús trata en este capítulo es acerca de la oración y la regla de oro. En los versículos del 7 al 12, el Señor dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas.
Jesús nos está dando la seguridad de que todo lo que le pidamos al Padre en su nombre, Él ciertamente nos lo dará, porque Dios es bueno. Si nosotros siendo malos, le sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, y Dios, siendo bueno, ¿acaso nos negará las buenas cosas que le pidamos? Acostumbrémonos a orar, acostumbrémonos a pedirle a Dios todo aquello que necesitamos según su voluntad. Ciertamente la respuesta va a venir, hermanos. Debemos pedirle a Dios. No le pidamos cosas que vayan contra su voluntad. No le pidamos a Dios cosas que no sea conforme a su propósito. No, pidámosle a Dios aquello que es de acuerdo a su designio. Por eso en el Padre Nuestro, en este mismo Sermón del Monte, el Señor enseñó que debiéramos decir: hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor ciertamente nos va a dar según lo que necesitamos, pero a Dios le gusta que le pidamos. A Dios le encanta que oremos. Es parte de nuestra vida devocional y es una forma de demostrar que dependemos totalmente de Dios. Créanlo, no confiemos en nosotros mismos. No confiemos en nuestro dinero. El dinero que nosotros ganamos nos ayuda un poco, pero en él no está nuestra seguridad ni la base de la felicidad. Nuestra vida no depende de nuestras posesiones materiales. El qué comeremos, qué vestiremos, o incluso el qué beberemos, no depende del dinero que ganamos, sino que depende del Dios a quien nosotros le servimos. Hay muchas personas que pueden tener mucho dinero, pero quizás no pueden comer a gusto. Algunos porque están enfermos y otros porque sencillamente se lo prohibieron los médicos. Y no porque no tengan para alimentarse, sino porque se les acabó la salud. Y es que muchas personas que pusieron su confianza en el dinero, en cosas o en personas, perdieron el rumbo, dejaron de depender de Dios. Y yo creo que la vida de un cristiano debe depender absolutamente de Dios. Esto no significa que no debemos trabajar para ganar dinero. Esto no significa que no debemos tener amigos y ayudarnos mutuamente. Esto no significa que no debemos hacer nuestra parte que nos corresponde. Precisamente confiar en Dios incluye hacer todas estas cosas en el temor del Señor. Por eso el Señor dice: pedides y se os dará. Pero también no solamente debemos quedarnos en el pedir, porque también Él dice: buscad y hallaréis. Y también dice: llamad y se os abrirá. Por ejemplo, Jesús presentó en el capítulo anterior, en el capítulo 6, que nuestro Padre Celestial alimenta a las aves de los cielos. Estas aves no trabajan, no siembran, no cosechan ni guardan en granero, y sin embargo, con todo y todo, nuestro Padre que está en los cielos las alimenta. Sí, Dios las alimenta. Pero las aves también salen de su nido a buscar su comida. Lo mismo debemos hacer nosotros. Por lo tanto, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Nuestro Padre que está en los cielos es bueno. ¿Lo creen? Nuestro Padre que está en los cielos siempre proveerá de acuerdo a nuestras necesidades. Y el Señor sabe lo que necesitamos antes que se lo pidamos. Pero el Señor quiere que se lo pidamos. ¿Por qué? Porque Él quiere que dependamos de Él,
que no perdamos la confianza en Él. Por último, en esta sección, el Señor dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Él nos está diciendo que la manera en que nos gustaría ser tratados, debemos tratar a las demás personas. Me gusta que me respeten, entonces debo aprender a respetar a los demás. Me gusta sinceramente que me amen, entonces debo amar a los demás. Incluso me gusta que me hagan favores, debo yo estar dispuesto a hacer favores primero. Me gusta incluso que me regalen cosas, entonces yo debo regalar también. Qué lindo, ¿no? Me gusta que me feliciten y me digan palabras bonitas en mi cumpleaños, pues qué bueno sería que también yo lo hiciera con las demás personas. Eso es lo que Cristo está diciéndonos acá. Esto es lo que se aplicaría a esas palabras que resumen la segunda sección de la ley de Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso Él dice, pues esto es la ley y los profetas. Ahora, ustedes dirán, entonces si todos estos son los requerimientos de la vida cristiana, ser cristiano realmente es una cosa muy difícil. Pues tendrán razón, porque ser cristiano no es fácil, nunca ha sido fácil. El camino de un cristiano es un camino con limitaciones, con obstáculos. Incluso la Biblia le llama que es un camino difícil de transitar. Pero mira lo que dice Jesús en el versículo 13 y 14. Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dios quiere, hermanos, que aunque el camino sea angosto, estrecho y difícil, sea este el camino que nosotros andemos todo el tiempo, y para lograr caminar en el camino angosto, lograr caminar con éxito en este camino, necesitamos no caminar solos, sino caminar tomados de la mano con nuestro Señor Jesucristo. Él dice, separados de mí nada podéis hacer. Hay muchas personas que quieren ser cristianas. Hay muchas personas incluso que se hacen al cristianismo, pero lo hacen solos, lo hacen sin Cristo, lo hacen sin Dios. ¿Y saben qué? En la dificultad primera que se encuentran en el camino, sucumben, caen. ¿Sabe por qué? Porque van solos en el camino cristiano. Y es que el cristianismo es un camino que se camina de a dos. Se camina de a dos. ¿Quiénes? Jesús y yo. Yo camino con Cristo. El Señor me ha dicho en su palabra, sin mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podrán hacer. El Señor dice que debemos estar junto a Él, caminar con Él, vivir con Él. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú encuentras que el camino cristiano es dificilísimo, tienes razón, y es imposible de caminarlo cuando lo haces solo, porque al cielo no podemos llegar solos. Al cielo llegaremos únicamente con Jesús. Ahora bien, la siguiente sección que el Señor tratará en esta última parte de su sermón nos advierte acerca de los engaños de los últimos tiempos y el engaño de los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos predicadores y de las falsas religiones.
conecta todo esto directamente con aquel gran día del juicio final y nos señala la importancia de escuchar su palabra, guardarla en el corazón y cumplirla. Él dice en conclusión: guardaos de los falsos profetas. Estamos en el versículo 15. Guardaos de los falsos profetas. Podría decir en otras palabras, tengan cuidado de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Dice la Biblia, da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. ¿Cuál es el destino de los falsos profetas? El destino de los falsos profetas es el fuego, y el fuego eterno. ¿Por qué? Porque dice, por su fruto los conoceréis. Si dice, todo árbol que da mal fruto es cortado y echado al fuego, y un falso profeta lo que da es un mal fruto, entonces ¿qué le espera a un falso profeta? El fuego, la condenación eterna. Qué triste. Ojalá Dios quiera que esos falsos profetas se arrepientan y vengan a Dios de corazón. Pero nosotros debemos tener cuidado, no ser engañados por los falsos profetas. En su monumental sermón profético de Mateo 24, ante la pregunta que le hicieron los discípulos de qué señales habría de su venida y del fin del siglo, lo primero que el Señor respondió fue: mirad que nadie os engañe. Y la forma más eficaz de mirar que nadie nos engañe es estudiando la palabra de Dios. Es escuchando la palabra de Dios. Es no apartándonos de la palabra de Dios. Ahora el Señor conecta el destino final de los falsos profetas con aquel gran día final del juicio. Dice en el versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y quiero decir que la palabra griega allí, correspondientes amonían, que significa apartaos de mí, hombres sin ley. Lo cual indica que estos falsos profetas, falsos cristianos o falsas religiones, son todas aquellas religiones que llevan el nombre de Cristo y usan el nombre de Cristo separados de la ley de Cristo, divorciados de la ley de Dios. ¿Y de qué propiamente trata el Sermón de la Montaña? ¿Acaso no es una explicación de la ley de Dios? Por eso el Señor dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para invalidarla, sino para cumplirla. Ahora, la conclusión del Sermón del Monte es esta. Versículo 24. A cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente. Subraya la palabra prudente. Que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia. Vinieron ríos. Soplaron vientos y golpearon contra aquella casa,
pero no cayó porque estaba cimentada ¿sobre qué cosa? Sobre la roca. Cristo es la roca eterna. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato, subraya la palabra insensato, que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue, ¿qué cosa? Grande su ruina. No dice que se arruinó, dice que fue grande su ruina. Qué tremendo. Se presentan a dos tipos de hombres. Al tipo hombre sabio y al tipo hombre insensato. Conecten las dos palabras, sabio e insensato, con una parábola de Cristo. ¿Qué se le viene a su mente? La parábola de las 10 vírgenes. 5 de ellas eran sabias y 5 de ellas eran insensatas. Al final entraron a la boda del novio que esperaban solamente las sabias. Y las insensatas se quedaron afuera en las tinieblas eternas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quién es el insensato? ¿Quién es el sabio? ¿Quién es la persona sabia? ¿Quién es la persona insensata? Una persona sabia es aquella que, número 1, escucha la palabra de Dios, y número 2, la pone en práctica. ¿Quién es una persona insensata? Es aquella persona que, a pesar de escuchar la palabra de Dios, no la pone en práctica. Así que, hermanos, aquí está claro para nosotros el mensaje. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Dios quiere un cristianismo práctico. Dios no quiere un cristianismo teórico. Dios quiere cristianos que pongan en práctica la palabra de Dios. Al final nosotros decidiremos si seremos entre los sabios o entre los insensatos. Pero Dios quiere que seamos de los sabios. ¿Sabes por qué? Porque si tú revisas en el libro de Daniel, vamos a buscarlo por favor, el libro de Daniel capítulo número 12, ¿cuál es la suerte de los sabios? ¿Cómo será la vida espiritual de los sabios en los últimos tiempos? Dice Daniel capítulo 12, versículo 3, y dice: los entendidos, es decir, los sabios, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como a las estrellas a perpetua eternidad. Gloria sea a Dios. Entonces, ¿qué queremos ser? ¿Sabios o insensatos? Quiero invitarlos en el nombre de Cristo Jesús, que ahora que hemos escuchado esta palabra, la pongamos en práctica. Le pidamos a Dios en nuestro corazón, nos dé sabiduría suficiente para poner en práctica su palabra, y de esta manera honrarlo a Él, glorificarlo a Él. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de amor. Es un Dios que estará con nosotros mientras nosotros estemos con Él y estemos dispuestos a obedecer todos sus mandamientos. Por lo tanto, quiero hacer un llamado a la iglesia y a todos los que estamos acá a entregarnos a Cristo Jesús cada día más, en cuerpo, mente y alma. Entregarle nuestro corazón,
consagrarnos más a Él y poner en práctica la palabra de Dios. ¿Lo haremos? Que Dios nos bendiga en esta noche y vamos a pedirles que por favor nos pongamos de pie para hacer la última oración. Oh querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor, lleno de misericordia y de verdad. Te ruego, Padre, que bendigas a tu pueblo, a tu iglesia, que tu Espíritu Santo nos inunde de poder, de paz, y que seamos revestidos con la justicia de Cristo, no como la justicia de los fariseos, y que podamos poner en práctica todas estas palabras maravillosas que hemos escuchado de parte de Jesús, las del Sermón del Monte. Ahora llévanos con bien a nuestros hogares a cada uno, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos, y que el Señor esté con